Возлюблю Тя, Господи, кріпосте моя. Господь утверждение и прибежище, избавитель мой. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Voy a hablaros sobre la oración del corazón, que tiene tanta tradición en la Iglesia oriental y que también ha entrado con fuerza en la Iglesia occidental. Se le ha llamado la oración del corazón la oración de Jesús o a Jesús. Es una oración que nace en el corazón y está unida al misterio del nombre de Jesús. Y comienza siempre en la mente, se va diciendo el nombre hasta que se va interiorizando y llevando al corazón. Y llega un momento en que el orante, el que camina, el peregrino que camina con esta oración, pues llega un momento en que experimenta cómo el Espíritu obra en su corazón, cómo es el Espíritu el que lleva esa oración hacia una oración constante. El método nace en Oriente queriendo dar una respuesta se preguntaban los orientales, o sea, ¿cómo podemos llegar a la oración constante, a la oración sin interrupción? Cuando San Pablo en la primera carta tesalonicense habla de orar constantemente y sin interrupción. Y también Jesús en Lucas 18:1 dice, orad siempre sin desfallecer. Entonces, ¿cómo podemos orar siempre sin desfallecer? ¿Cómo podemos permanecer en una oración constante? Y esto es lo que pretende la oración del corazón, pretende dar una respuesta a esa oración constante y de todo momento. Pero también hemos de decir que es una oración de confesión de fe en Jesucristo, Hijo de Dios, como Salvador, que es una oración que tiene como dos partes, una primera parte de adoración y una segunda parte de arrepentimiento. O sea, la fórmula Señor Jesucristo, Hijo de Dios, ten misericordia de mí, pecador. Señor Jesucristo, Hijo de Dios, sería la adoración. Y ten misericordia de mí, pecador, sería la súplica de arrepentimiento. ¿Cuál es el origen de la fórmula? La fórmula más completa es Señor Jesucristo, Hijo de Dios, ten misericordia de mí, pecador. ¿Y de dónde viene, de dónde brota, cuáles son las fuentes, ¿no? de esta fórmula? Que esto es como si fuera una ejaculatoria o una especie de mantra que se va repitiendo esa oración del corazón. Las fuentes son la súplica del ciego de Jericó. Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí, ten piedad de mí. Jesús, Hijo de David, ten piedad de mí. Pero también la oración del publicano, oh Dios, ten piedad de mí. O también la del buen ladrón, cuando ya crucificado le dice Jesús, acuérdate de mí cuando llegues a tu reino. Pero esta fórmula se va simplificando y sería la fórmula simplificada que para mí es la mejor porque es la que a través de la respiración se puede hacer, ¿no? Que es Señor Jesucristo, ten misericordia de mí. Entonces, al inspirar Señor Jesucristo,
y al expirar, ten misericordia de mí. O incluso se puede hasta simplificar más, ¿no? Señor Jesús, ten misericordia de mí. Señor Jesús, ten misericordia de mí. Al inspirar es la primera parte y la segunda parte al expulsar el aire. Esta fórmula se le atribuye con frecuencia a Diadoco de Foticé, que era un padre griego del siglo V, y a este es al que se dice que la paternidad de esta oración de Jesús se le aplica a él, ¿no? Pero también esta oración tiene sus variantes, y sobre todo en tiempo de Pascua, si el rosarillo con el que se va uno ayudando a la repetición de esta oración del corazón, pues cambia en el tiempo pascual. Si el rosario lo veis que es negro, en el tiempo pascual es blanco. Y la fórmula cambia. Tú, el resucitado de entre los muertos, ten piedad de nosotros. Tú, el resucitado de entre los muertos, ten piedad de nosotros. También Serafí de Saró introduce a María en la fórmula y dice: Señor Jesucristo, por la intercesión de la Theotokos, ten piedad de mí. O sea, por la intercesión de María, ¿no? La Theotokos, la Madre de Dios, ten piedad de mí. ¿Cómo se ha difundido esta oración? Sobre todo a través de lo que es la filocalia que es utilizada por los monjes, y también por el peregrino ruso. El peregrino ruso es un escrito anónimo que es precioso, y el peregrino va buscando de un sitio a otro y va caminando, va de un lugar a otro y va teniendo distintas experiencias y va recogiendo todo como una catequesis sobre la oración, y a medida que se va leyendo el libro del peregrino te va entrando más ganas de orar, pero al mismo tiempo de repetir esta oración que a él le cambió la vida. Vamos ahora a comentar la fórmula. Señor Jesucristo, Hijo de Dios, ten piedad de mí, pecador. Señor, es la confesión de fe en la divinidad y el señorío de Cristo, el Kyrios. Confesión de fe en la divinidad. Señor, es el título que se le da a Cristo resucitado. Jesucristo, Jesús y Cristo. Jesús significa Dios salva, Salvador, y Cristo el ungido, el Mesías. En realidad, al repetir esta fórmula, lo que se pretende es que la experiencia de sentirnos ungidos, consagrados, ungidos en el Señor. Señor Jesucristo, Hijo de Dios, es la profesión de fe en la filiación divina de Jesús, como la que hizo el apóstol Pedro. Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo. En la primera carta de Juan 4:15 se nos dice: el que confiesa que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. Señor Jesucristo, Hijo de Dios, ten piedad de mí, pecador. Es el grito de angustia del que se reconoce pecador. Decir en la oración soy pecador es un impulso de humildad que acoge la ternura y la misericordia de Dios. ¿Cómo practicarla? ¿Cómo practicar la fórmula?
Hay diversos métodos psicofísicos para vincular la oración del corazón al latido del corazón y a la respiración. Vamos a ver las aportaciones de San Simeón, el nuevo teólogo. Siéntate, solo y en silencio. Inclina la cabeza, cierra los ojos, respira dulcemente e imagínate que estás mirando a tu corazón. Dirige al corazón todos los pensamientos de tu alma. Respira y di: Jesús mío, ten misericordia de mí. Dilo moviendo dulcemente los labios y dilo en el fondo de tu alma. Procura alejar todo otro pensamiento. Permanece tranquilo. Ten paciencia y repítelo con la mayor frecuencia que te sea posible. El monje Crisóstomo. Hay que repetir, de la mañana a la noche: Señor Jesucristo, Hijo de Dios, ten piedad de nosotros. Hay que orar lo mismo al comer que al beber. Es necesario hacer memoria de Jesucristo hasta que el nombre del Señor penetre en nuestro corazón y descienda profundamente, aplaste al dragón y vivifique el alma. Es preciso que nuestro corazón absorba al Señor y que el Señor absorba nuestro corazón y que los dos se conviertan en uno. San Serafín. Toda la ciencia está allí, dice, yendo y viniendo, sentado o de pie, en el trabajo, en la iglesia. Deja que la oración de Jesús se escape constantemente de tus labios. Señor Jesucristo, ten piedad de mí, que soy pecador. Con esta plegaria en el corazón encontrarás la paz interior y la sobriedad del cuerpo y del alma. Cuando comiences a orar, reúne todas las fuerzas interiores de tu espíritu, júntalas a tu corazón y permanece atento. Un día o dos o más, haz tu oración solo con tu espíritu, pronunciando atenta y separadamente cada palabra. Cuando el Señor caliente tu corazón por su gracia y junte todas tus energías en un pensamiento único, la oración interior será para ti como una fuente de agua viva que emana sin pararse, alimentándote y vivificándote constantemente. Y después veremos últimamente lo que nos dice el peregrino ruso. Deja que tu mirada interior penetre en el pecho y se represente tu corazón lo más al vivo que pueda. Al mismo tiempo, haz que tu oído interior escuche sus latidos. Una vez hecho esto, vete uniendo cada palabra con un latido del corazón. Al primer latido, piensa y di: Jesús mío. Al segundo, ten misericordia. Al tercero, de mí. Repítelo muchas veces. No te será difícil, pues estás acostumbrado. Apenas hayas adquirido este hábito, no te será difícil acompañar los movimientos respiratorios con la oración a Jesús, como enseñan los santos padres. Aspirando dirás: Jesús mío. Expirando, ten misericordia de mí. Ahora explicaré el rosarillo pero cada vez que se empieza con una metanoia, que significa una inclinación, o sea, inclinación a medio cuerpo, la cabeza se inclina, como en adoración, como decir una media postración de pie, pero se hace la inclinación de adoración, lo que se llama una metanoia. En este
en este rosarillo, que ahora lo explicaré, que tiene 4 cuentas azules, en cada una de las azules se hace una metanoia. Vamos a hablar ahora del rosario ortodoxo, de este rosario que los rusos le llaman Letokha, Verbika o Cheki, y está hecho con perlas o con cuentas, nudos de cuerda o con cuentas de madera. Con cuentas de madera. ¿Veis? Los rosarillos son, este es de 100 cuentas, donde está la primera cuenta con la metanoia, antes viene una cruz y después ya son de 25, o sea que se va repitiendo 25 veces la fórmula, se hace la metanoia y se sigue otros 25 y así, y cuando se termina se empieza otra vez, porque hay quien lo utiliza o quien ya sin llevarlo pues lo va repitiendo constantemente durante el día, y si se despierta por la noche lo repite y sigue repitiendo y repitiendo hasta lo que se dice a mantenerse en la presencia del Señor, y va, claro, eso va calentando el corazón y poniendo siempre en la presencia del Señor. Así que existen los rosarillos de 100 cuentas o los rosarillos de 33 cuentas, que son la vida, los años de la vida de Jesús, representan la edad de Cristo. ¿Cuáles son los beneficios de la oración del corazón? Son muchos los beneficios. Uno es que te hace contemplativo, te lleva a la contemplación, y al contemplar te mete en el misterio del nombre de Jesús, de la persona de Jesús como el Hijo de Dios y el Salvador. También es una oración que se puede realizar en cualquier sitio, en cualquier lugar y en cualquier momento. O sea que es una oración que es apta para el hombre de hoy, porque en cualquier momento se puede ir orando. Después también centra la atención, te da concentración, te lleva al silencio interior y eso te hace orar en profundidad. También unifica la vida interior, apaciguando poco a poco el interior y desapareciendo todo tipo de dispersión, y hasta que te da la quietud. La quietud nos conduce a la paz o a la quietud del corazón. Es lo que los monjes le llamaban la esiquía, ¿no? Que es esa paz interior, ese silencio, esa paz, esa soledad que te lleva a la quietud del corazón. También crea hábito, pues exige paciencia y constancia. Y una cosa muy bonita es que aumenta la bondad. Vemos como el peregrino ruso todo aparece estupendo y maravilloso, a todo quiere como si fueran su familia. Ha resplandecido en él la bondad de Dios. Lo hace cada día más bondadoso. Después es también una oración abierta a la caridad y a la comunión. Realiza secretamente el misterio de la vida divina en nosotros y despierta la conciencia de comunión
y la constante memoria del Señor. O sea, al repetir la fórmula siempre te va Señor Jesucristo, pues claro, te va haciendo memoria de Jesucristo, como haz memoria de Jesucristo, ¿no? Y es una arma contra la tentación. Y por último también podríamos decir que nos abre a la fraternidad universal y a la acogida en Cristo. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Amén.